no va a ser necesario el tratamiento citorreductor. Sin embargo, el control de los factores cardiovasculares es importante en todos los pacientes, ya sea de bajo riesgo o de alto riesgo. Bueno, ¿Vale? adelante, doctora. Ok. Y bueno, en los pacientes de bajo riesgo no se va a administrar ácido acetilsalicílico porque aumenta el riesgo de hemorragia, ya que en general los pacientes de bajo riesgo van a tener un riesgo de trombosis igual al de la población en general. Sin embargo, se menciona que si el paciente tiene la mutación B617F en el gen JAK2 o si tiene factores de riesgo cardiovascular, es necesario la administración de ácido acetilsalicílico a una dosis de 100 miligramos por día, siempre y cuando las plaquetas sean menor a 1 millón. Pero también se menciona que los pacientes con la mutación KLR, el ácido acetilsalicílico puede aumentar el riesgo de hemorragia, entonces es un tipo de contraindicación en estos pacientes. Y bueno, aun cuando el paciente sea de bajo riesgo, se tiene que ponderar la administración de antiagregantes si el paciente ya tiene una historia previa de trombosis arterial o de anticoagulantes y citorreducción en historia de trombosis venosa. Y bueno, ahora pasando a los pacientes de alto riesgo, todos los pacientes de alto riesgo van a requerir citorreducción. Y bueno, aquí tenemos todos los fármacos que se utilizan normalmente para la citorreducción. Y tenemos el primero que es la hidroxiurea, que se aplica en pacientes mayores de 60 años. Y en general se dice que los pacientes de alto riesgo normalmente no tienen complicaciones de trombosis, sino que la mayoría son mayores de 60 años. Además, a estos pacientes se les tiene que agregar, bueno, se les tiene que añadir al tratamiento los antiagregantes como profilaxis primaria de trombosis. Y algunos de los efectos secundarios, bueno, implicaciones de este fármaco son que puede presentar anemia, neutropenia y alteraciones en la piel y mucosa. De hecho, se dice que es frecuente que los pacientes presenten aftas y úlceras maludares. Y bueno, pasando a la anagrelida, la principal indicación de este fármaco es que el paciente sea menor de 40 años. Tiene efectos vasodilatadores, entonces a los pacientes les puede causar cefalea, palpitaciones o taquicardia, pero está contraindicado en pacientes con cardiopatías o arritmias. En cuanto al interferón, va a controlar la trombosis. La principal indicación es que se administre en pacientes embarazadas, pero como ya habíamos visto, tiene una toxicidad a largo plazo que nos puede provocar astenia y depresión, entonces muchos terminan dejando este tratamiento y está contraindicado en pacientes con tiroidopatías. En cuanto al busulfán, se administra en pacientes ancianos intolerantes a la hidroxiurea y con contraindicaciones para la administración de anagrelida. Pero el principal efecto adverso que tiene es que es un fármaco muy leucemógeno. Y bueno, aquí tenemos un diagrama que básicamente nos habla del tratamiento. En cuanto a la profilaxis primaria de trombosis, tenemos a los pacientes divididos en bajo riesgo y alto riesgo. A los pacientes de bajo riesgo, con una mutación JAK2 negativa y una ausencia de factores de riesgo cardiovasculares, solamente se les deja en observación. Pero si estos pacientes de bajo riesgo tienen la mutación o presencia de factores de riesgo cardiovasculares, se le puede aplicar, como ya dijimos, ácido salicílico, 100 miligramos por día. Y los pacientes de alto riesgo se le tiene que aplicar, bueno, ahí lo menciona como hidroxiurea, pero básicamente es cualquier citorreductor según las características del paciente y se le tiene que agregar ácido acetilsalicílico
Esto en caso de que haya trombosis extrema como criterio de alto riesgo. Y bueno, en pacientes con profilaxis secundaria de trombosis, se le tiene que administrar, además del citorreductor, ácido acetilsalicílico en caso de trombosis arterial o anticoagulantes en caso de trombosis venosa. Y bueno, en cuanto al pronóstico de estos pacientes, la supervivencia va a estar normal o mínimamente reducida. La evolución a mielofibrosis es del 5 al 10% a 10 años y la transformación a leucemia aguda es del 2 al 5% en 15 años. Y se menciona que del 3 al 5% de estos pacientes pueden adquirir un fenotipo de policitemia vera. Hasta aquí acabamos con trombocitemia esencial y al final nada más tengo un cuadro que nos habla pues, del diagnóstico diferencial de las neoplasias mieloproliferativas crónicas y pues ya se están comparando las que ya vimos, leucemia mieloide crónica, policitemia vera, trombocitemia esencial y la metaplasia Mieloide acroqueada. agnogénica. Ajá. Bueno, ya hemos comentado eso un poquito del tratamiento ayer, doctora. Uh-huh. Cuando la perdimos, pero queríamos escuchar nada más ahí sus conclusiones. Entonces, estuvo bien porque nos recordó el uso del anagrelide como un segundo citorreductor y el busulfán. Generalmente responden con la hidroxiurea o hidroxicarbamida, por eso casi no se llega a usar los otros. Pero es un tratamiento de segunda línea si no responden con hidroxiurea o no lo toleran. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, de ir más, pues, bueno, pasamos a lo de mieloma. ¿Sí? Okay. ¿Me pasas el hotspot, porfa? Sí. Igual pueden compartir pantalla ya de una vez. Venga. No se active el micro. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el mieloma múltiple. Pues va a ser una proliferación incontrolable de las células plasmáticas. Hay que recordar que las células plasmáticas pues van a diferenciarse de los linfocitos B y van a encargarse de producir anticuerpos. Entonces, su proliferación incontrolable también nos puede producir anticuerpos anormales. Esta va a ser del 10 al 13% de las neoplasias hematológicas y se va a dar principalmente en personas ya adultas, después de los 50 años, con un diagnóstico medio de 68, 65, de los 60. Es más predominante en la raza negra y no está comprobado, pero se dice que puede ser más predominante en los hombres. Y su etiología todavía no es conocida. Aquí tenemos como un esquema que nos menciona las diferentes vías por las que puede causar el daño, por así decirlo. Entonces vamos a iniciar con lo de proliferación de las células plasmáticas, que nos puede causar fracturas patológicas con lesiones líticas. Ahorita lo vamos a ver igual más adelante con mayor detenimiento. También nos va a causar va a estar proliferando, o sea, va a estar ocupando espacio de la médula ósea, entonces nos puede causar un fallo hematopoyético y al igual como produce anticuerpos, pero no son anticuerpos buenos, va a causar un fallo inmunológico. Esto nos puede causar una anemia, trombocitopenia o alguna alteración pues hematológica, obviamente, ¿verdad? Y esto de los anticuerpos también pues nos va a llevar a infecciones más recurrentes.
nos puede causar dolor óseo, o sea, puede causar dolor óseo, es el principal síntoma, ahorita lo vamos a ver. Y lo más importante va a ser que podemos ver el componente monoclonal o la proteína M en el suero o en la orina. También puede causar hipercalcemia por lo mismo de, pues de la resorción ósea o de las lesiones osteolíticas. Y esto pues nos puede causar una insuficiencia renal. Pero es solo para que vean la afectación en las diferentes partes como médula ósea, sangre y tejidos. Ahorita vamos a ver con detenimiento en el diagnóstico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues como ya les mencioné, el principal va a ser el dolor óseo en el 80% de los pacientes y es más común en esos 3 lugares, en cráneo, columna y costillas. Este mismo dolor óseo puede ser también debido a las fracturas patológicas o a lesiones osteolíticas que van a ser pues al hueso más frágil. Esto generalmente en los huesos largos van a ser estas fracturas. Y también puede haber aplastamientos vertebrales, que estos aplastamientos vertebrales pues nos traigan consigo alteraciones neurológicas. ¿Cómo? Pues como las alteraciones neurológicas, paraplegias o algún dolor tipo ciático. En cuanto a las infecciones, que ya mencionamos que van a ser también características por los anticuerpos anormales y porque al proliferar estos anticuerpos anormales, las demás inmunoglobulinas se dejan de producir, entonces es como una inmunoparesia con una producción de anticuerpos anormales, entonces esto pues nos lleva a las infecciones recurrentes. Esto es por los agentes de neumonía, Staphylococcus aureus en cuanto a los gram positivos y en cuanto a los gram negativos, Klebsiella pneumoniae y E. coli en el riñón son los más comunes. El 50% de estos pacientes va a presentar una insuficiencia renal, incluso va a ser una causa importante de muerte. Esta se puede ver también con la excreción de cadenas ligeras, que va a ser llamada la proteinuria de Bence-Jones, o el mieloma de Bence-Jones, ahorita vamos a ver más adelante más. En esta anemia, pues, bueno, se puede presentar una anemia por la misma ocupación de la médula ósea que no deja a las demás células normo. También podemos ver, pues como les mencioné, hipercalcemia, hiperuricemia, amiloidosis en caso de que las proteínas se depositen en algún tejido o en algún órgano, deshidratación. También va a ser importante que vamos a poder observar el síndrome de viscosidad. Este pues nos va a traer alteraciones hemorrágicas, visuales, neurológicas. Por ejemplo, pues las hemorrágicas van a ser principalmente en las mucosas. Las visuales, mencionaba que se pueden ver la dilatación de los vasos de la retina como en forma de vasos en salchicha. Y pues esto nos puede causar un edema papilar. Y también puede haber insuficiencia circulatoria que nos puede generar un edema e insuficiencia cardíaca congestiva. Otro de las manifestaciones va a ser que vamos a tener plasmocitomas extramedulares. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, las manifestaciones clínicas clásicas se catalogan con la mnemotecnia CRAP. No sé si Sí, bueno, en criterios diagnósticos. Ah, ok. Bueno. Entonces, ahorita la repasamos. ¿Sí? Ok. Adelante. Ok. En cuanto al diagnóstico, pues pueden ser como una serie de pasos. En cuanto a la biometría hemática, lo que vamos a encontrar va a ser una anemia, pues como ya lo mencioné, normo. Vamos a tener una pancitopenia por la misma ocupación. Y en frotis puede ser característico ver a los hematis aglutinados en pila de monedas o en rouleau. Rouleau, como se muestra en las imágenes. Y en cuanto a un aspirado de médula ósea, pues va a haber una infiltración medular del 10 al 80%. Y aquí vamos a ver que podemos tener plasmoblastos que van a ser con un núcleo muy prominente y con un escaso citoplasma. Estos son importantes porque estos van a ir aumentando conforme aumenta la enfermedad. También vamos a tener lo que más va a haber, generalmente son pues, las células plasmáticas, obviamente, que están invadiendo,
maduras y van a tener, mencionaba la bibliografía, como forma de huevo frito, es como huevo estrellado con el núcleo excéntrico. Ahí sí se ven muy características en la imagen y estas van a diferenciarse de otras porque van a expresar CD38 y CD138. Muy bien, muy bien. En cuanto al examen de proteínas totales, pues estas van a salir elevadas, alrededor del 7 al 12, de 7 a 12 gramos sobre decilitro, incluso puede ser más. Y cuando encontramos la albúmina baja es porque ya está pues en un periodo más avanzado. Otro también importante que nos puede orientar hacia qué tipo de mieloma en cuanto a la inmunología pues es la electroforesis y la inmunofijación, ya sea en orina o en suero. Entonces aquí, por ejemplo, en las imágenes, aquí tenemos las dos cadenas, que es la kappa y la lambda, que son las cadenas ligeras, y pues ahí tenemos la GAM, que son el tipo de inmunoglobulina. Entonces ahí nos dice que, por ejemplo, es una inmunoglobulina G, donde está pintado más de azulito, con una cadena ligera predominante de kappa, porque la relación de estas cadenas debe de ser 1 a 1. Entonces, cuando se desarrolla más una, es cuando es como mayor proliferación. Y ya. El 50 al 60% de los mielomas van a ser por IgG, ya que esta pues es esta ocupa el 80% de nuestro cuerpo. Los 30% va a ser por IgA, 2% por IgD y el 15% restante va a ser que solo excrete o exprese las cadenas ligeras, que va a ser el mieloma de Benz-John. Ujú. En cuanto a la orina, pues vamos a ver que en el 80% de los pacientes se ve la excreción de cadenas ligeras, que esta pues ya lo mencioné, va a ser la proteinuria de Benz-John, en orina de 24 horas. Esta proteinuria se puede ver o sea, en general puede ir acompañada con el componente monoclonal, ya sea en suero, en orina, como aquí vimos. O sea, aquí nos está diciendo que en la P, donde está el asterisquito, es la paraproteína monoclonal que está presente. Entonces, esta proteinuria de Benz-John puede ir acompañada o se ve única cuando es el mieloma exclusivo de Benz-John o en amiloidosis primaria. Otros parámetros bioquímicos que podemos ver es la BCG elevada. Generalmente, bueno, hay un cierto porcentaje de mielomas asintomáticos, como el 30 al 40%, donde pues se da porque son personas adultas y los rangos o las características que tú ves son estas de laboratorio y es cuando pues se empieza a sospechar. También se puede ver elevada la lactato deshidrogenasa y la beta-2 microglobulina. Y pues ya si podemos ver un daño renal, pues sería con un aumento de urea, creatinina, calcio, ácido úrico o una albuminuria. Y pues también podemos encontrar las crioglobulinas. En cuanto ya a hallazgos radiológicos, pues van a ser importantes pues sí, las placas de rayos X, porque aquí vamos a poder ver las lesiones osteolíticas, que son pues las lesiones que vemos como más oscuritas, que no sé cómo se llama. Se llaman lesiones destacabocado. Ajá. Sí. Ay, no puedo. Esas lesiones se llaman ensacabocado. Entonces estas van a ser principalmente encontradas en cráneo, vértebras, costillas, pelvis y pues como ya les mencioné, en huesos largos. Pero, o sea, incluso si pueden llegar a pasar desapercibidas de algunas lesiones, pues las podemos ver también en resonancia magnética, que esta está más indicada ya cuando el mieloma es sintomático, porque no se pueda pasar alguna lesión, como aquí vemos también estas lesiones. Y de este lado es una fractura patológica. También se puede llegar a observar una osteoporosis generalizada. Ay.
Ahora sí, en cuanto a los criterios diagnósticos, pues estos pueden ir todos acompañados de componente monoclonal en suero o en orina. Ahorita vamos a ver cuánto tiene que medir. Y esos son los que mencionaba el doctor, que es lo del CRAP. Pero el número uno es el criterio número uno es plasmocitosis clonal en la médula ósea mayor o igual al 10% o un plasmocitoma que se ha demostrado por biopsia tisular. Aunado a esto, tiene que llevar algún evento definitorio, que son las características o las manifestaciones de CRAP, que es hipercalcemia mayor a 11 miligramos sobre decilitros, algún dato de insuficiencia renal, como ya les mencioné, de la aclaración de creatinina menor al 40%, creatinina sérica mayor a 2 miligramos, anemia y alguna lesión óstica pues demostrada por algún hallazgo radiológico, osteolítica, o algún biomarcador de malignidad como la plasmocitosis clonal medular mayor al 60%, el cociente de las cadenas ligeras mayor o igual a 100 y una lesión focal demostrable en resonancia magnética mayor o igual a 5 milímetros. Sí. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues este principalmente es con las diferentes causas de paraproteína monoclonal, que es como un dato importante que tenemos que tener en el mieloma múltiple, y con con las diferentes variaciones de mieloma. Bueno, en cuanto a en las causas de paraproteína monoclonal, pues tenemos estas que están en la tabla. Las más importantes son la macroglobulinemia de Waldenström, la amiloidosis primaria, que puede también ser del mieloma múltiple puede ser una complicación, la amiloidosis primaria, la gamapatía monoclonal de significado incierto, que si bien la mayoría de los mielomas múltiples fueron antes o fueron precedidos por la gamapatía monoclonal de significado incierto, no todas estas gamapatías van a evolucionar hacia mieloma o algún otro síndrome proliferativo. También con procesos reumatológicos, porque cuando llegan los pacientes, pues son pacientes adultos que llegan con dolor óseo, se llega a confundir muchas veces con algún padecimiento reumatológico. Bueno, aquí está otro cuadro diferencial con las formas variantes de mieloma y como les mencionaba, estas dos van a ser las más importantes, la de significado incierto y el mieloma asintomático entre sí, porque les digo, la mayoría de los mielomas antes fueron gamapatía monoclonal de significado incierto, pero no todas estas gamapatías van a evolucionar hacia mieloma. Pues aquí lo principal que nos va a diferenciar pues es el componente monoclonal, que en la insignificado va a ser menor a 3 gramos sobre decilitro. En suero, esta no va a tener plasmacitosis medular clonal mayor al 10%, va a ser menor. En mieloma pues ya vimos que es mayor. El daño orgánico va a estar presente en el mieloma sintomático y en la gamapatía no. Y pues el mieloma pues también va a estar acompañado de otras manifestaciones como la del CRAP, que ya vimos en los criterios diagnósticos. Incluso en el tratamiento de la gamapatía es solo como observación para ver que no fuera, o según la evolución o el pronóstico que vaya a tener, ya se decide si evoluciona mieloma o no. En cambio, pues el mieloma sí tiene su diagnóstico, su tratamiento, ¿verdad? ¿Alguna duda? No, doctor, adelante, adelante. Ok. Bueno, ya pasando al tratamiento, pues el de soporte general van a ser analgésicos escalonados, va a ser una hidratación, evitar los fármacos nefrotóxicos, pues por obvias razones que ya tenemos de por sí una insuficiencia renal con hipercalcemia y todo esto que se genera, pues no vamos a darle un fármaco nefrotóxico. Y podemos agregar los bifosfonatos para el dolor óseo. Aquí se recomendaba el solendronato a 4 miligramos y también se recomendaba el clodronato, que mencionaba que tenía menos efectos adversos y era igual de útil.
Entonces, aquí para ya el tratamiento, pues va a ser autotransplante de progenitores hematopoyéticos o quimioterapia nada más, o ambas. Esto va a depender de... Bueno, va a depender de la edad. Aquí el esquema está mal, ya lo había corregido, pero creo que lo pegué mal otra vez. Entonces, del lado izquierdo dice, candidatos a... Candidatos a autotrasplante, dicen mayor a 65 o 70 años, pero no es mayor, es menor. Menor. En el lado izquierdo, aquí. Estos, pues las personas, las que estén más jóvenes o menos de estos años, van a ser candidatos. Entonces aquí se tiene que empezar planificando recoger los progenitores hematopoyéticos y pues una quimioterapia, de inducción antes de hacer el autotrasplante. ¿Con qué medicamento se va a hacer esta quimioterapia? Pues cuando se cuenta con insuficiencia renal, va a ser con bertosomib, que es la V, pero se escribe con B, no con V, pero así se abrevió ahí. Es que el nombre comercial es Belcade, Ok. con V. Por Ajá. eso el nombre Ya con el que se comercializó. Por eso Ah, le conoce con la B, con la V. ok, bueno, este va a ser el bertosomib con ciclofosfamida y dexametasona, o el bertosomib con dexametasona en 4 a 6 ciclos. Y cuando no se cuenta con insuficiencia renal, pues es un esquema de triple con el bertosomib, la dexametasona y la lenalidomida, que es la R. Yo supongo que debe ser algo parecido, por lo que se cambió el nombre. Es lo que Y mencionábamos el otro día, ayer, que la talidomida, antier, me parece, la talidomida y la lenalidomida son inmunomoduladores. Se usan también en mielofibrosis primaria, ayer se los mencionaba. También se usan aquí en tratamiento de mieloma. sí, Adelante, también adelante. igual, ajá, igual de 4 a 6 ciclos. Luego de esto, ya que se hizo la inducción, pues ya se pasa al autotrasplante, y aquí mencionaba que se podía dar unas dosis altas de Malfanam, pero pues no, otras bibliografías recomendaban que los alquilantes no deberían usarse cuando se planea un trasplante porque puede lesionar las células totipotenciales hematopoyéticas. Uh-huh. Y los alquilantes, si planea un trasplante de células hematopoyéticas, no hay que usar alquilantes. Ajá, Eso es en general. Adelante. sí. Y bueno, ya depende de esto, se va a ver si hay remisión completa o muy buena respuesta parcial para valorar ya sea la consolidación o el mantenimiento. La consolidación pues es igual con los medicamentos de bertosomib y dexametasona, o con talidomida o lenalidomida. Y el mantenimiento pues va a ser por mínimo 24 meses con los medicamentos que les mencioné a dosis bajas. En cambio, si no hay una respuesta favorable o si hay una respuesta parcial sí, o sea, que como si no funcionara, se puede valorar un segundo autotrasplante o uno de los trasplantes si tiene algún donante con HLA compatible, pero pues hay que ver que este vaya a funcionar. Generalmente, si no funciona en el primero, un segundo autotrasplante sí llega a ser pues exitoso, pero no es 100% que va a suceder, ¿verdad? Uh-huh. Y ya. Entonces, del otro lado, ahora sí, en los que no son candidatos a autotrasplante porque ya son personas mayores, aquí pues se debe valorar la fragilidad, el ECOG, que es una escala geriátrica que nos dice como la actividad que tiene, de si tiene mucha actividad o ya batalla para ciertas cosas, así. Entonces, evaluando esto, pues podemos dar
la inducción también del tratamiento con esquemas basados en Bertezomib, que son Bertezomib, Melphalan, porque Melphalan. porque aquí pues recordamos que no se va a hacer trasplante, entonces aquí sí no hay problema en usarlo, y un corticosteroide como prednisona. Y esquemas basados también en agentes inmunomoduladores. Y aquí la lenalidomida con dexametasona es también a bajas dosis y es continuado. Y pues también puede haber esquemas mixtos con bertezomib, dexametasona y talidomida o lenalidomida. Ya después de esto, pues esto se va a ajustar, obviamente depende de las características del paciente, y vamos a valorar igual su respuesta completa o muy buena respuesta parcial para valorar el mantenimiento, que igual aquí el mantenimiento va a ser igual que en el otro, o sea, con la lenalidomida, prednisona, talidomida, bajas dosis. Si en cualquiera de estas dos vías, ya sea con autotrasplante o solo con quimioterapia, se tiene un mieloma múltiple refractario, una recidiva o alguna progresión, pues se va a valorar el retratamiento, ya pues obviamente con una decisión personal, o sea, como les decía, de cada paciente, depende de qué tan grave se volvió. Se pueden usar nuevos agentes, también como los que se mencionan ahí. Y pues mencionaba que se puede valorar para ensayos clínicos, aunque sí tiene buena sobrevida. Yo creo que depende también de la edad del paciente. Depende mucho de la edad y del estado del paciente. Ajá. Ok. ¿Algo más? Ya por último, en cuanto al pronóstico, pues si no se da respuesta, es de sobrevida de 7 meses a 1 año máximo. En general, o como vida media con tratamiento, tiene mayor a 5 años. Incluso se han registrado casos de hasta 10 años, pero la media es pues 5 años o más. Y como ya les mencionaba, en cuanto a las causas de muerte, va a ser principalmente por alguna infección, por algún daño, insuficiencia renal o por algún daño multiorgánico, que son las manifestaciones como principales que vamos a ver. Y aquí también es importante tomar en cuenta el riesgo genético. Entonces ahí nos menciona en la tablita de que alto riesgo y la media de supervivencia en meses, obviamente pues entre menos riesgo genético tenga, pues más meses o más vida va a tener, mayor supervivencia. Entonces puede ser una translocación, alguna de lesión o alguna ganancia que están catalogadas como las de alto riesgo y que van a ser las que tengan menos sobrevida. Y aquí está una tabla que nos da el Sistema Internacional que también de estadificación del mieloma múltiple, y en base a esta estadificación pues se va a dar la supervivencia, que toma en cuenta los parámetros que ya estuvimos viendo, como la albúmina sérica, la beta-2 microglobulina, y pues aquí también toma en cuenta el riesgo genético y la LDH, que va a tener muy buena supervivencia de 5 años en el 82%, si esto está, bueno, la LH está normal, no hay riesgo. Y el 2, pues dice ni 1 ni 2, o sea, es parámetros entre estas dos, con una sobrevida del 62% en 5 años. Y ya el 40% a los 5 años son cuando la beta-2 microglobulina sérica es mayor a 5.5 y cuando ya se tiene una citogenética de alto riesgo, como las que estuvimos viendo aquí arriba. Y ya, sería todo. No sé qué dudas tengo. ¿Alguna duda? No, ninguna. ¿Duda? No. Bueno, entonces es muy importante en estos pacientes, primero, no se les olvide, la mayoría son mayores de 60 años, ¿sí? Entonces es algo principal que hay que recordar. Por lo tanto, son pacientes que tienen comorbilidades. Es característico, como mencionó la doctora,
se pueden confundir los síntomas. Número 1, son mayores de 60 años y tienen comorbilidades. 2, no se les olvide la nemotecnia CRAP, ¿sí? De calcemia, o sea, la C es de calcemia elevada, ¿sí? Eso debido a la actividad osteoclástica, ¿sí? La R de renal disease, o sea, enfermedad renal, ¿sí? Que puede ser por diferentes mecanismos, como ya se mencionó, la filtración de cadenas ligeras que pueden obstruir y dañar los túbulos. Puede asociarse también a acidosis tubular renal por mecanismos ahí, locales. Puede favorecer por proceso inflamatorio un tipo de amiloidosis. Hay tipos de amiloidosis asociadas a enfermedades inflamatorias o enfermedades hematológicas. Puede presentar inclusive síndrome nefrótico, puede presentar nefropatía por ácido úrico, puede asociarse a criglobulinemia. No me recuerdo qué tipo de criglobulinemia. Entonces, puede ser de diferentes formas. Anemia, la A de anemia, ¿sí? Hay que recordar que es generalmente por infiltración, bueno, por infiltración los plasmocitos, ¿sí? Pero como acuérdense que esto se ha mediado por inmunoglobulinas, puede ser también asociado de origen autoinmune, aunque no es lo común, ¿sí? También puede la B, pues de bone pain, que es dolor óseo, ¿sí? Entonces, ustedes no olviden nunca esta mnemotecnia, les va a servir mucho en estos pacientes para definir y sospechar claramente el diagnóstico. Entonces, a veces el paciente puede llegar con ustedes ya con síndrome urémico. Es triste ver que son pacientes que ya inclusive llegan a veces hasta diálisis y hasta que está en diálisis, caray, tiene el calcio bien alto. Caray, la radiografía de tórax se ve con lesiones en sacabocado. No, pues era un mieloma. Pero ya llegó avanzado, ya llegó en etapa de daño renal. ¿Por qué? Porque la paciente tenía diabetes y pensaron que el daño renal era por diabetes. Entonces, no se les olvide evaluar de forma integral al paciente, ¿sí? Como mencionó la doctora, la frecuencia de infecciones, ¿sí? No olvidar el síndrome de hiperviscosidad, ¿sí? Y son las cuestiones que nosotros tenemos que enfocarnos mucho, ¿sí? ¿En qué sentido? En que debemos de vigilar las complicaciones del paciente. Acuérdense, ustedes antes de pensar como hematólogos, o sea, en el hecho de que están viendo esta materia, deben de pensar como médicos generales. Un buen médico general siempre va a ser un buen médico y va a ser un buen médico especialista. Si ustedes aprenden a ver al paciente siempre de forma integral como buenos médicos generales, si ustedes en un futuro quieren hacer una especialidad, van a hacer bien las cosas por sus pacientes. Entonces, no querer llegar a decir, tiene un mieloma secretor, de cadenas ligeras, con que sepan identificar que el paciente tiene mieloma, pero lo más importante, es decir, tiene daño óseo, dolor, tengo que controlarle el dolor. Esa va a ser mi función. Empieza a afectarse la función renal, tengo que hidratarlo, tengo que protegerlo. El paciente llega con calcio alto, tengo que tomar medidas, ¿sí? Para corregir ¿cómo se llama? El calcio. Entonces, lo primero, a lo mejor ustedes no van a indicar ¿cómo se llama? El ácido solendrónico, que es fácil, viene de 4 miligramos, es una ampolleta y se pasa en bolo. Así como llega al paciente, pues pueden poner ustedes ácido solendrónico 4 miligramos IV en bolo, dosis única. Pero realmente es mucho más importante que llegue el paciente con calcio alto y ustedes le pongan solución salina, lo hiperhidraten para proteger la función renal, que pongan diurético, que puedan poner dexametasona. A lo mejor no hay ácido solendrónico en el momento, pero pueden tener todo lo demás.
pero también hay que tener cuidado de que, por ejemplo, si el paciente ya tiene, ¿cómo se llama? Daño renal, pues no le pueden poner, o tiene falla cardíaca, no le pueden poner una dosis alta de medicamento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué otro factor de riesgo tienen los pacientes? Tienen riesgo de, ¿cómo se llama? Ah, ¿Cómo se iba a decir? De trombosis. Entonces también hay que vigilar con ¿por qué? Porque tienen hiperviscosidad. Entonces hay que dar tromboprofilaxis. Porque les digo, a lo mejor aquí lo más importante es que ustedes entiendan a ver al paciente de forma integral. Porque a lo mejor ustedes no van a ser hematólogos, pero a lo mejor alguno de ustedes va a estudiar, va a ser traumatólogo y le va a tocar operar a un paciente, ¿sí? Con una fractura patológica, ¿sí? Que tenga mieloma. Y entonces ustedes tienen que estar pensando en eso, ¿sí? Entonces, eso es el tratamiento de sostén, es muy importante. Control del dolor, inclusive con opiáceos, porque el dolor es intenso, ¿sí? Control de la anemia con eritropoyetina y hematínicos, ¿sí? Control de la protección de la función renal, control del calcio, la infección de la, ¿cómo se llama? Control de la anemia, ¿sí? Este, y control de la hipercalcemia, ¿sí? También ya después, entonces, ver si es candidato a los trasplantes hematopoyéticos. Como decía, se consideraba así como tratamiento de que si era alquilante no se usaba el melphalan para evitar el riesgo de fracaso en el trasplante de células hematopoyéticas. Hay bueno, no estoy seguro si es un reporte o una revisión clara, en la que si le dan dosis altas, ahí sí, de melphalan, mezcla preparándose, se le hace inducción, quimioterapia de inducción y luego dosis altas de melphalan y mejora la respuesta. Creo que no mejora, la verdad ahorita no recuerdo, creo que no mejora la supervivencia, pero creo que sí mejora la calidad de vida. O sea, algo así. Mañana se los digo bien, ¿sí? Porque ahorita no me acuerdo bien. ¿Estamos? Ok. Sí. Mañana me acuerdo, ¿no? Ahorita inclusive terminando la clase busco eso, de cuál es la característica que tiene cuando usas dosis altas de melphalan, que les va, no sé si mejora la, la sobrevida o es curativo. Una de esas dos. No me acuerdo muy bien, mañana les digo, ¿sí? Entonces, pero es con altas dosis de melphalan, nada más. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Ok. No. Eh, Otra cosa que debemos de tener en cuenta, estos pacientes, por ejemplo, tienen muchas comorbilidades, diabetes, hipertensión, tienen dolor óseo, y hay que tener en cuenta los medicamentos que se usan de forma común. Por ejemplo, eh, la talidomida y la lenalidomida pueden causar baja de plaquetas y favorecer trombosis. Entonces hay que estar al paciente, a lo mejor no sería candidato para enoxaparina o para dabigatran o rivaroxaban domiciliario, pero a lo mejor sí para medidas elásticas, movilización, ¿sí? El bortezomib causa neuropatía, entonces el paciente puede tener dolor y ustedes estar pensando que sigue siendo por dolor óseo, por la actividad y a lo mejor es por la neuropatía inducida por el bortezomib. Y obviamente los esteroides, la prednisona, ¿sí? Que puede causar aumento de la glucosa y esto favorecer infecciones. Crear descontrol metabólico, favorecer infecciones y por sí mismos los esteroides pueden favorecer infecciones. Entonces, hay que estar muy al pendiente de estos pacientes en ese sentido porque su respuesta inmunológica no va a ser
tan clara en una biometría hemática. Pueden ver la VH normal, bueno, la anemia, pero me refiero a los leucos, y el paciente trae una infección importante. Hay más fármacos en estudio que son, como lo mencionaba la doctora, mencionaba el receptor CD38. Entonces se están usando como inmunoterapia anti-CD38, están en fase de investigación. ¿Sí? Bueno, ¿no hay preguntas? No, nada más en cuanto a lo que comentaba del Marjalán, sí, el libro de pregrado de Mato sí menciona que se logra una tasa de supervivencia mayor al 74% con el esquema de Ok. Marjalán y prednisona. Uh-huh. Sí, digo, es que había cuando se empezaba a usar los alquilantes, como Busulfán, Melfalán, ciclofosfamida, se consideraba que pues no iba a haber mejoría, ¿verdad? Porque se supone que quedaba el daño y que no iba a mejorar. Pero cuando se usan dosis altas, parece ser que deprime de tal forma a la médula que sí mejora con el trasplante, con el autotrasplante. Creo que no es el alotrasplante. Ahí sí, también búsquenlo ahí en el libro. Creo que es nada más con el autotrasplante. Creo que no es con el alotrasplante, nada más con el autotrasplante. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Bueno. Nada, ¿todo bien? Todo bien, Doc. Sí, todo bien. Bueno. Entonces nos vemos mañana. ¿Con qué tema? Ya seguimos Fábulas. con coagulación. Ok, bueno. Nos vemos mañana entonces. Muy bien, Doc. Hasta mañana, doctor. Mañana. Hasta mañana.